Hola, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a Bien, todos. Hola María Eugenia, buenos días. Hola, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo Bien, va? muy bien. bueno, nos esperamos unos 2 minutos y comenzamos. Dale, Desde- dale, ¿cómo están allá? Bien, muy bien. Está muy a gusto el clima. Está comenzando a hacer calor, pero todavía no hace calor. Bien. Sí, Acá no sí. podemos decir lo mismo del clima, dale. No, ayer comentaba Estela que estaba como 40 grados, casi 38, no sé, una barbaridad. 32. Sí, sí. Sensación térmica creo que hizo 40 grados ayer, hoy hacen más o menos, un poco menos, hará 30 de grados de temperatura. Sí, bueno, Hola, hola, igualmente. buen día. Buen Hola, día. hola Marta, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, María Eugenia? Bien, muy bien. Me alegro de poder escucharte. Bueno, bueno, qué bueno. Bienvenidos. ¿Cómo? Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Les damos la bienvenida. Yo soy Eric, de Clínica del Sujeto, y para este segundo día comenzamos y tengo el gusto de presentarles a María Eugenia Vila. Para los que no la conozcan, los que la conozcan, bueno, ella es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ha publicado en los cuadernos Sigmund Freud, de la misma escuela. Ha presentado trabajos en congresos, en reunión latinoamericana de psicoanálisis y en los congresos internacionales de convergencia. Estuvo muchos años trabajando en el Hospital Juan A. Fernández, igual de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, analista, consulta privada y bueno, muchas más cosas seguramente. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí y te cedo la palabra. Adelante. Bueno, yo en primer término quiero agradecer a Clínica del Sujeto la invitación, la transmisión del psicoanálisis y todas estas actividades que vienen realizando en pos del desarrollo del psicoanálisis. Especialmente a Erika Aguirre, que es quien me cursó la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, el tema que pensé para que trabajáramos, para que conversáramos, voy a decir algunas cosas y vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas, es los tiempos lógicos en la dirección de la cura. Bueno, en principio sabemos que en el psicoanálisis se trata, como bueno, voy a hacer honor al nombre, clínica del sujeto. El objeto del psicoanálisis es el sujeto, lo aclaro, porque que a veces se dice que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. El objeto del psicoanálisis es el sujeto que es efecto, el sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe. Entonces, en la práctica del psicoanálisis se trata de la práctica del sujeto, que es efecto de la pulsación del inconsciente. A mí me gusta siempre
relacionar estas cuestiones del sujeto con el inconsciente y hacer algunas referencias a qué entendemos por inconsciente. El inconsciente freudiano, el campo es lacaniano. En realidad Lacan no lo dice así, lo dice al revés, pero bueno, yo por mi amor con Freud lo digo así. En realidad el campo es freudiano, el inconsciente es lacaniano, va a decir Lacan, porque Lacan le otorgó una lógica al inconsciente en relación a una lógica de incompletud. ¿Qué quiere decir esto? El inconsciente, estructurado como un lenguaje, se trata de un saber, se trata de elementos discretos, cada uno vale por uno. Es una formulación lógica que establece Lacan. Sabemos que el psicoanálisis se apoya en la lógica y en la retórica. Entonces vamos a decir que el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿qué quiere decir eso? La clave de esa cuestión está en el cómo un lenguaje. O sea que se trata, un lenguaje está esto pensado en base a la teoría de los conjuntos, de un conjunto de elementos discretos que incluye el subconjunto vacío. Como en el juego del Shenku suelo decir, hay una ficha que falta. Ese conjunto vacío, esa ficha que falta, permite que haya movimiento. Entonces, lo que me interesa señalar con Lacan en el seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, la pulsación temporal del inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Los tiempos, la estructura temporal del inconsciente, los tiempos de apertura y cierre, que vamos a decir también que se corresponden con las operaciones de alienación, separación. Podríamos decir que el tiempo de cierre del inconsciente se corresponde con un tiempo de alienación. Y hay un tiempo de apertura donde en medio de su decir, va a decir Lacan en el seminario de Semblán, el inconsciente produce su propio escrito. ¿Y de qué escrito se trata? Son escrituras jeroglíficas, escrituras en que, como Freud nos enseña, del mismo modo que Freud nos enseña que consideremos el sueño como un rebus, se trata de escrituras jeroglíficas, rebus, cifras que el inconsciente cifra y el analista descifra. Digo porque hay algunas clínicas que, en nombre del psicoanálisis, cuando aparece alguna formación del inconsciente, las formaciones del inconsciente las consideramos estas escrituras jeroglíficas, que se trata, la mayoría de las veces, del retorno del trazo, del deseo amordazado del sujeto, que por esta vía se abre paso y espera de la lectura a la letra que el psicoanalista realice para poder tener lugar el pasaje de soy ese objeto en el campo del otro, me hago haciéndome ese objeto del campo del otro, al efecto sujeto. El sujeto se nombra como uno, se nombra falta en ser, pero vale como uno, pero es falta en ser ese objeto, digamos, en el campo del otro, esa cosita de mamá, como decía la madre a Juanito. Dejar de ser la cosita de mamá permite que el sujeto, perder el sentido con el que el otro nos alberga, nos nombra, nos da un lugar, nos aliena a operaciones de alienación, quedamos alienados con este sentido del otro. Pero si nos quedamos alienados al sentido soy una maravilla, la maravilla su majestad el bebé, como decía Freud, y bueno, ni a la esquina llego sintiéndome una maravilla, puedo hacerlo, pero bueno, en el lazo social va a ser un poquito complicado si yo pretendo circular sintiéndome la maravilla de mamá. Bueno, o sea que es menester para que tenga lugar el sujeto como falta en ser. Falta en ser que ese sentido previo con el que es nombrado, con el que es alojado por el otro.
y encuentre en el tiempo del acto, me adelanto a decir algo de los tiempos lógicos. El tiempo del acto es otro de los tiempos lógicos a los que voy a hacer referencia. En el tiempo del acto, adelanto, se produce un pasaje, un pas de sens, dice Lacan, del sentido del otro al propio, al que se le ocurrió, al que inventó, al que tuvo la herejía. RCI es homófono, o que hay una homofonía con herejía, con elegir, con ser hereje. RCI, en francés estamos hablando de real simbólico imaginario. Sabemos que la estructura del sujeto es el sujeto de la estructura RCI. Consideramos para pensar al sujeto, para pensar la clínica, los 3 registros anudados, RSI. Bueno, entonces voy a ir deteniéndome en los tiempos lógicos. Me gusta siempre decir algo en relación al inconsciente. Entonces el inconsciente se caracteriza por esta lógica de incompletud. ¿Qué otra manera? ¿Cómo podemos traducir lógica de incompletud? Castración. Castración, podríamos decir también. O sea que en el tiempo de apertura y cierre tiene lugar la producción a formaciones del inconsciente de estas escrituras jeroglíficas que traen, podríamos decir, que son el retorno de un trazo amordazado, de un deseo amordazado. También vamos a decir en el tiempo del acto que se trata de retorno del trazo que representa al sujeto. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir reconocerse en el inconsciente? La ética del psicoanálisis concierne a la ética del bien decir, va a decir Lacan, en televisión, es un escrito, una actividad que él dio para la televisión francesa. Él va a decir la ética del bien decir, reconocerse en el inconsciente. Reconocerse en el inconsciente quiere decir estar habitado y admitir, no renegar, no rechazar, que más allá del yo, de la conciencia, hay otra instancia que la llamamos inconsciente, que nos habita y que decide nuestros actos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar lo que Freud magistralmente nos enseña en Psicopatología de la Vida Cotidiana, el olvido de Signorelli. Y aparecen porque Freud pide asociaciones. Hay alguna clínica, estaba diciendo, que consideran que el inconsciente ya es un desciframiento y tal vez lo piensan en relación a la Carta 52 y todo lo que Lacan despliega ahí, pero son cifras de goce y el inconsciente es una primera lectura de esas cifras de goce de la Carta 52, de las huellas de percepción, pero no por eso es un descifrado y hay alguna clínica que no permite el despliegue de la palabra y cuando aparece alguna clase, por ejemplo, de un sueño, acá levantamos la sesión, terminó la sesión, porque el sueño ya sería un desciframiento. Vamos a decir que es una primera lectura de esas cifras de goce, que podríamos decir que son las huellas de percepción, los signos de percepción, las huellas mnémicas en el esquema de la peineta, la Carta 52 lo pueden releer, pero el inconsciente cifra y el analista descifra, pidiendo asociaciones. El analista, el psicoanálisis es una práctica del sujeto, pero es una cura a través de la palabra. El sujeto se realiza en tanto que habla. Y en medio de su decir, como dice Lacan, el inconsciente produce su propio escrito. También vamos a leer que es algo que Lacan lo trabaja en sus primeros recorridos, pero también en los últimos. O sea que esto de que el ultimísimo Lacan deja de lado el inconsciente estructurado como un lenguaje, si leemos a Lacan,
eso lo encontramos tal como lo estoy diciendo. Porque vamos a decir también entonces que el inconsciente con Lacan, estructurado como un lenguaje, es en el análisis que se ordena en el discurso. ¿Y en qué discurso si impedimos la práctica y el despliegue de la palabra? Necesitamos que el paciente hable, porque el paciente en el primer tiempo del análisis, las entrevistas preliminares, va a tener lugar la constitución, la construcción de la transferencia en su sentido, en su dimensión simbólica, sujeto, supuesto, saber. Entonces, ¿por qué necesitamos que cuando un analizante trae análisis un sueño, pedirle asociaciones? Porque el analista no se identifica con el lugar de supuesto saber al que la transferencia lo convoca, y entonces necesita pedir asociaciones, porque el analista no sabe de los significantes del goce, de la trama imaginaria, simbólica, real que habita al analizante. Debemos saber alguna cuestión de la teoría, de todas estas desarrollos teóricos que estas jornadas y estas escuelas de psicoanálisis nos permiten leer y trabajar los avances y los desarrollos del psicoanálisis teórico, lógico, matemático. Pero de la verdad del sujeto, el analista no sabe, pide asociaciones porque no se identifica el lugar de sujeto supuesto saber. Entonces, una distinción que no quiero dejar de hacer es en relación a verdad y real. La verdad es cómo dice el sujeto su desencuentro con lo real. Entonces, de la verdad ficcional, fantasmática, enhebrada, trenzada, a partir de lo que el otro le transmitió. Porque hay una cuestión que me interesa remarcar, es cómo al sujeto le llega al otro fijeza, como al sujeto, perdón, le llega del otro que lo constituye, fijezas de goce que lo amarran a un entramado simbólico imaginario, respecto del cual el sujeto se ha podido construir una pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Ha podido darse una respuesta fantasmática, que es su verdad ficcional de lo real, de lo que pasó. Porque lo que pasó no lo podemos modificar. Lo que pasó, pasó. Los padres eran así, asá, y hacían esto, hacían aquello. Sí podemos modificar la verdad, cómo decimos, cómo dice el sujeto. Una cuestión que, bueno, la tenía para decirla al final, y la voy a decir así ahora, que leemos en la dirección de la cura. Lacan va a decir ahí, la dirección de la cura es un texto de 1958, entonces los que hablan que el ultimísimo Lacan sería algo que deja de lado, porque Lacan acá ya no habla de esto, de aquello. Escuchen lo que dice Lacan en 1958 en la dirección de la cura. Se trata de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, con lo que pasó. Pasó tal o cual cosa, los padres eran así, asá, hicieron y no hicieron y deshicieron tal o cual otra. Ahora, ¿cómo dice el sujeto de esa verdad? De eso nos ocupamos nosotros. ¿Cómo se sitúa fantasmáticamente respecto a esa verdad, a ese real? Es como el sujeto dice entonces acerca del real, dice con su verdad. Esta verdad es lo que trabajamos nosotros, que el sujeto pueda decir o encontrar las mejores formas para responder a lo real. No solo de la historia, no solo de lo que pasó, sino también lo real de lo que ocurre, lo real de los 40 grados de hoy en Buenos Aires, de ayer, y parece que unos días más vamos a seguir con el calor, lo real de la pandemia, lo real de una pérdida laboral, lo real de un duelo, de algo muy angustioso, lo real de lo que ocurre
dice Lacan en la dirección de la cura, se trata de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, hasta el despliegue de la transferencia. Por eso que es tan importante y valoramos tanto el despliegue de la palabra, porque en el despliegue de la palabra se produce un lapsus, como el otro día, bueno, se produce un lapsus, si algo que toca la persona del analista, da algo que se refiere a la persona del analista, al consultorio, al apellido, al nombre, que deviene significante de la transferencia. Entonces dice Lacan, termina la frase de la dirección de la cura, rectificación de las relaciones del sujeto con lo real. No ratificación, rectificación. Hasta el despliegue de la transferencia y luego la interpretación, va a decir acá. Es la interpretación propia del tiempo del acto. Yo en lugar de la interpretación voy a decir las intervenciones del analista. En lo real, simbólico, imaginario. Entonces, en el primer tiempo, digo, algo más. Del análisis tiene lugar entonces las entrevistas preliminares. ¿Cómo llega un paciente al análisis? Bueno, este es el punto. Bueno, podríamos decir, cada uno llega de manera singular, porque la ética del psicoanálisis atañe a lo singular. Es la ética de lo singular, es la ética de no ceder en el deseo. Es la ética de no rechazar el inconsciente como lógica de incompletud. Quiere decir no rechazar la castración. Bueno, ahora bien, ¿cómo llega un paciente al análisis? Decía, ¿cómo llega alguien? ¿Puedo compartir? ¿Sí? Sí, adelante. Pero acá dice que el anfitrión habilitó la función de compartir a los participantes. Debieras, bueno, no importa. No importa. Parece Listo. que ¿Cómo ya llegó? se puede compartir. No hay inconveniente, no importa. ¿Cómo llega un paciente al análisis? Ahí está, listo. Podríamos decir que un paciente, este es el discurso histérico, este es el discurso del analizante. Acá podríamos decir se trata de dos líneas que dividen el espacio en 4 lugares. Son 4 letras que rotan en este orden y determinan 4 discursos. El discurso adquirió el estatuto de concepto. Pero nosotros podemos hablar del discurso del psicoanálisis, discurso de la medicina, discurso de la filosofía, discurso de la ética, de la política, pero discurso adquirió el concepto en psicoanálisis por allá después de mayo del 68 francés. Lacan lo trabaja en el Seminario Reverso del Psicoanálisis, que es de 1969-70. Este es el discurso, brevemente voy a decir algo, estoy tratando de responder o de decir algo de cómo llega el paciente a análisis. Podríamos decir que llega así, este es el discurso de la histeria, que Lacan también va a llamar el discurso del analizante. El sujeto dividido, clínica del sujeto, el objeto del psicoanálisis es el sujeto dividido entre lo que dice, podríamos decir arriba de la barra, y lo que sabe, como saber inconsciente. El sujeto dividido, pero debajo de la barra hay algo que es el objeto A. El objeto A, ese objeto que nos separa y nos desaliena y nos permite entonces sustraernos de ser colonizados por el otro, ese espacio que me permite, ese objeto que me permite sustraerme de ser el falo imaginario, ese objeto que le permite al sujeto sustraerse del lugar de falo imaginario, ese objeto que sostiene la relación, objeto A, del sujeto con lo que no es, en tanto no es el falo. Bueno, entonces, el objeto A. Pero el objeto A
puede ser un vacío que cualquiera de los, es un vacío que cualquiera de los objetos de la pulsión, oral, anal, escópico, invocante, nada, fonema, viene a ocupar. Entonces, el objeto A como vacío es causa de deseo. El objeto A como vacío es causa. Pero el objeto A acá, debajo de la barra, es plus de gozar. Quiere decir plus de gozar en relación a un goce que lo aleja al sujeto de su deseo. Porque puede haber un plus de gozar enlazado al goce fálico, al deseo, y entonces, bueno, es gozar de la vida, porque no vamos a decir que cada vez que gozamos es un goce que aleja al sujeto del deseo, un goce, digamos, parasitario. No. Hemos entendido a veces, durante un tiempo, todo objeto A como plus de goce, goce parasitario. No, no. Depende si está enlazado al goce del otro, que me dice, en vez de ir al cine, que es lo que tenés ganas, quédate haciendo tal o cual cosa, ocupándote de tal o cual otro. ¿Alguien me habla? ¿Alguien habla? No. Entonces, podríamos decir, acá está el objeto A como plus de goce, como un goce parasitario que lo aleja al sujeto de su deseo, haciéndose, digo, el objeto A como vacío es un vacío que cualquier objeto de las especies, de las vestiduras, de la pulsión, puede venir a ocupar. Oral, anal, escópico, invocante. Entonces, acá el objeto es objeto como plus de este goce. ¿Cómo llega el sujeto al análisis? ¿Sí? Sufriendo, sufre, porque si le pasa bárbaro no viene análisis, la verdad, va porque le pasa algo, porque algo no anda en lo real, que es una de las definiciones que damos del síntoma. Entonces el sujeto llega a análisis identificado, haciéndose con un objeto en relación a alguna de las vestiduras del objeto de la pulsión, respecto del cual hay un goce que ignora. Hay un goce que le impide actuar según su deseo, lo retiene identificado en una fijación de goce. Esto podríamos pensarlo como la barra de la represión. Entonces vamos a decir, el sujeto llega y respecto de algo que no tiene ni idea porque es inconsciente y funciona como del orden de lo reprimido, hay una fijación de goce. El A debajo de la barra quiere decir que el A se presenta en su estatuto de presencia de un goce parasitario. Ahora bien, vamos a decir, ¿qué pasa? Yo les decía que, ¿qué pasa en las entrevistas preliminares? Hay algunas cuestiones muy precisas que deben tener lugar en las entrevistas preliminares, vamos a decir como operaciones escriturales, es un tiempo lógico las entrevistas preliminares, porque también no solo se sitúa un enigma, sino una pregunta. Además, se sitúa algo en relación a por qué me pasa lo que me pasa. Si podemos situar una pregunta a eso de qué me pasa, ¿por qué una y otra vez o me peleo con mi jefe o contesto así, o si acepto tal cosa estoy cediendo, pero ¿cuál es el tema de ceder? Bueno, si alguien puede interrogarse algo de esto, puede dar lugar a la suposición de saber respecto de eso que me pasa. Bueno, me pasa algo, me pasa por algo tal o cual cosa. Prefiero tener razón a ser feliz. Algunos prefieren discutir y tener razón a ser feliz. Porque, bueno, algo del orden del ceder sería, bueno, terrorífico. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto? Si puede interrogarse por qué hace tal o cual cosa y no rechaza el inconsciente. Funda la transferencia y supone que ese analista que me está recibiendo, a quien concurro, puede ayudarme a resolver el enigma de lo que me pasa. Entonces,
hay un tiempo de entrevistas preliminares donde tiene lugar, podríamos decir, resituar el saber. El saber que se trata no es conocimiento. Hay una dimensión imaginaria de la transferencia, que claro que tiene que ver con que el sujeto, bueno, con que el analista, bueno, tenga algún, podemos decir, o bueno, tenga ensayos publicados, o tenga algunas entrevistas que públicamente brinda, bueno, alguna recomendación de una amiga o de la pareja que me recomendó, entonces, bueno, tal me recomendó, voy, porque en principio tengo una transferencia con tal, pero luego tiene que producirse un pasaje a una transferencia con ese analista. Es como ocurre en el hospital, que felizmente pude trabajar como alrededor de 40 años y es una práctica que tanto valoro, sobre todo porque es un hospital público. Entonces, y la cuestión de que haya psicoanálisis en un hospital público, francamente, me llena de felicidad. Entonces, en un hospital puede ser que llegue un paciente al servicio de salud mental y nos encontramos con que viene derivado de gastro o viene derivado, no sé, de clínica médica. Ahora bien, la transferencia es con el médico. ¿Por qué viene? Me derivó el médico. Vengo a la segunda vez, me atendió. Hola, salimos a la puerta. ¿Quién es? ¿A quién busca? No sé, no me acuerdo. Es la segunda vez que viene, pero no me acuerdo el nombre de la psicóloga. Creo que era rubiecita, tenía rulito. No me acuerdo, me mandó el médico. Bueno, como somos psicoanalistas, nos podemos reír acá, pero decimos, bueno, a ver, ¿qué día vino? Porque como hay equipos de admisión, el lunes estatal, el martes, bueno, ¿qué día vino? Ayudamos, porque no hay una transferencia establecida con el analista. No, a mí me ocurrió esto que, bueno, algunos que me conocen ya lo han escuchado, así que podría decir otra cosa hoy, pero bueno, voy a decir esta, que en una segunda entrevista un paciente me dijo, no me acuerdo su nombre, y entonces uno ahí aguarda, como dice Freud en Aliquis, yo aguardo. No, pero usted, ¿qué piensa? Le dice el muchacho en Aliquis, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, olvido nombres propios. Aguardo, dice Freud, tan simple como esa enseñanza que nos dona Freud. Aguardo. Entonces me dice, bueno, no sé, no se me ocurre, lo que te digo es lo que se me ocurre. Yo jamás me analicé en un hospital, bueno, se me ocurre Viola, Videla, no sé cómo es el proceso acá en el hospital. Viola, Videla son nombres de militares que, bueno, fueron con los que comandaron el proceso militar de devastación acá en Argentina. Bueno, entonces, ahí podríamos decir, ahí se arma algo que vamos a llamar significante de la transferencia. Entonces, el otro día alguien me comentaba de un analizante que le dice, no, yo me quisiera ir, hace 1 o 2 meses que viene, yo me quisiera ir a vivir solo, y quisiera un departamento como como el tuyo, como tu consultorio. Eso también es el significante de la transferencia, podemos decir. Algo de la economía libidinal, del analizante que se enlaza, que se une a la persona del analista. Ahora bien, voy a compartir nuevamente pantalla, a ver si lo tengo acá. No. Bueno. Quiero compartir pantalla, pero quiero llegar a mis mails. Tendría que poder yo llegar a mis mails. Bueno, me interesa. En el cine quería mostrarles el tema de la transferencia, donde podemos decir del significante de la transferencia, que a veces podemos escucharlo con mayor, podríamos decir, facilidad, o podemos asirlo con mayor facilidad, pero podemos estar atentos porque, como nos enseña Freud en Recuerdo, Repetición y Elaboración, podríamos decir, cualquier referencia a la persona del analista es algo por donde aparece, por donde despunta
la repetición que trae al sujeto, lo que viene que no está pudiendo entrar a lo simbólico y viene por la vía de la escena del análisis. Entonces voy a decir, entrevistas preliminares, constitución de la transferencia y su dimensión simbólica, enlace transferencial del síntoma, constitución de un enigma, de una pregunta. ¿Qué quiere decir enlace transferencial del síntoma? Si el síntoma es cuestión de saber, va a decir Lacan en el seminario Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis. Entonces, es cuestión de saber que no es conocimiento. Cuando hablamos de saber inconsciente. S2. Debajo de la barra, saber inconsciente, conjunto de significante binario, S2. Entonces, ¿qué quiere decir el enlace transferencial del síntoma? Poder construir una pregunta, un enigma a voy a decir, a esto que me pasa siempre esto, siempre aquello, y algo de la repetición que está en el horizonte del acto analítico. La repetición concierne al acto analítico. Entonces, que un paciente hable siempre de lo mismo, bienvenido sea, porque además todos hablamos de lo mismo, tratamos de meterle, acá Osvaldo se ríe, pero es así. A ver, bueno, y si el paciente habla lo mismo, y tiene derecho a hablar siempre lo mismo, pero ahí cuando el paciente habla siempre lo mismo, ahí hay un goce que busca Rivera, hay un goce como retorno de lo mismo que busca Rivera, que trae al sujeto a condición de perderse ese goce en el que está retenido el sujeto y poder acceder a su deseo. Ustedes, como verán, la lógica es la siguiente: pérdida de goce, efecto sujeto. Es por una pérdida de un goce ruinoso, voy a aclarar, porque ya nos hemos enterado que no siempre el goce es ruinoso. Hay goces de la vida cuando están enlazados al deseo y a la medida fálica y al goce fálico. Entonces, entrevistas preliminares tienen un tiempo lógico en el que tiene lugar la construcción de una pregunta, de un enigma, y el síntoma es cuestión de saber, va a decir Lacan, que no dejamos de lado todo lo que aprendimos con Freud, del síntoma como transacción de compromiso, y vamos a decir, entre el deseo del sujeto y el deseo del otro incestuoso que le impide realizarlo. Y ahí el síntoma intenta como formación de compromiso, que es un concepto freudiano francamente de mucha vigencia. Pero también el síntoma es cuestión de saber, ignorado, no sabido, debajo de la barra, no sabemos de qué se trata. Pero suponemos en el analista un saber. ¿Qué saber? Sí, conocimiento en la dimensión imaginaria de la transferencia. Suponerle conocimiento al analista está bien, sin eso, bueno, no vamos. Pero la transferencia, su dimensión simbólica, es el sujeto supuesto saber, que al final del análisis, luego del recorrido en el tiempo del acto analítico, se produce un deser por parte del analista de ese lugar de sujeto supuesto saber. Una caída, estoy hablando del acto analítico. En el medio pasan otras cosas que ahora me voy a detener. En el acto analítico entonces hay un deser del sujeto supuesto saber. Pero el psicoanalizante podrá hacer un recorrido que del saber supuesto en el analista, a través del análisis, y si el analista no se identifica a ese lugar de ideal al que la transferencia lo convoca, haciendo hipnosis de a dos, como nos enseña Freud en Psicología de las Masas, el deseo del analista, la función deseo del analista, le permite al sujeto, al analista, haber advenido a partir del vacío por el que nació, podríamos decir, como dice, haber advenido en su nacimiento como analista a partir de un vacío, producto de su propio análisis, en la función deseo del analista, digo, le permite al sujeto no identificarse a ese lugar de ideal, le permite al analista no identificarse a ese lugar del ideal, y entonces no hacer hipnosis de a dos, establecer una distancia, una diferencia entre el ideal y el objeto. Si no, hacemos masa de a dos, hacemos hipnosis, como bien nos enseña Freud en Psicología de las Masas.
Entonces les decía, constitución del sujeto supuesto saber, enlace transferencial del síntoma. Ricardo Rodríguez Ponte, un analista de la escuela freudiana, a quien le debemos todas las traducciones con las que nos podemos decir ilustramos en la escuela freudiana de Buenos Aires, decía, desfallecido lamentablemente, decía, el síntoma por fin encuentra a su analista. Es una manera simpática de decirlo, el síntoma encuentra a su analista. Y entonces el síntoma con el que andamos por la vida, bueno, hay que ver, la interpretación tiende, como dice Lacan en Lanzú, a apagar el síntoma. Ahora bien, constitución del sujeto supuesto saber, enlace transferencial del síntoma, constituir una pregunta. ¿De qué manera se implica el analizante con lo que le pasa? ¿De qué manera se implica? ¿Cómo? Bueno, no, lo que me pasa es porque el otro hizo esto, el otro hizo aquello, el otro. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto de lo que me quejo? Yo que no sé, tengo algo que ver. Bueno, puedo decir no sé qué tengo que ver, por eso vengo acá. Ok. Entonces, el analizante hará un recorrido por el análisis de un tiempo inicial donde ubica el saber, que sabemos que es saber inconsciente, no conocimiento, donde ubica el saber acerca de su síntoma, donde ubica el saber en el analista, hará un recorrido y tendrá noticia que del saber, el único saber que existe es el saber que lo habita, el S2 debajo de la barra, que se produce a través de las formaciones del inconsciente, siempre que permitamos que el paciente hable, porque ahora la moda parece ser que cortamos la sesión a los 10 minutos. Si no permitimos que el sujeto despliegue su palabra, ¿cómo se va a producir ese saber, ese dos, los significantes que lo habitan, y a través de la lectura a la letra? Ahora, el análisis se funda, podríamos decir, en a través del significante de la transferencia su dimensión simbólica, la transferencia su dimensión real concierne al objeto, su dimensión imaginaria concierne al amor de transferencia. Ok. Pero hay un tiempo entonces donde predominan, y es el tiempo del discurso del inconsciente, las formaciones del inconsciente. Y sueño para mi analista, y traigo montones de sueños, y hay un tiempo donde se va produciendo interpretaciones, se va produciendo un saber a partir de los significantes que se van trabajando, hay una lectura en la letra de lo que va ocurriendo. Pero hay otro tiempo, que ustedes en el seminario, los 4 conceptos de psicoanálisis, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, seminario 11 de Lacan, en la edición de Paidós hay un capítulo que tiene por nombre Presencia del analista. Ese es otro tiempo. Es un lindo título que le han puesto a ese capítulo. Es una clase que en la editorial de Paidós son capítulos con títulos puestos por quien estableció el texto. Ok. Entonces, el título Presencia del analista de ese capítulo es muy bueno porque hay un tiempo en el análisis donde se juega la presencia del analista. ¿Qué quiere decir esto? La presencia, en principio podríamos decir, desencadena un torbellino pulsional. Eso es así. Pero además se trata de la presencia de un goce que ahora se juega en el analista, con el analista que no quiere darme tal o cual cambio de horario, que me hace esperar cuando yo tengo que entrar y me corresponde a mí, le da más tiempo al otro paciente, o como me dijo una paciente, a mí nadie me quiere, vos tampoco, y por eso me cobrás. Bueno, momentos difíciles en los que se juega o la interrupción del análisis o avanzamos al tiempo del acto, donde hay una caída de ese objeto que operó en la transferencia. Y no se trata de que yo le cobro porque no la quiero, le cobro porque es mi trabajo. La cuestión es poder dejar ella esperando que la madre la quiera, porque ahí también podemos establecer real de verdad.
Porque una cosa es la verdad fantasmática y otra cosa es real. Si cada cosa del analizante se la vamos a interpretar como que es su verdad, podemos terminar conduciendo análisis melancolizantes. Hay padres y madres que hicieron tales y cuales cosas. El sujeto no tiene nada que ver, hace lo que puede con todo eso, como todos tenemos las historias que tenemos. Y en nuestros análisis las trabajamos. Pero me parece entonces que, por ejemplo, hay un tiempo donde se avanza de esa presencia del analista, que es un tiempo difícil, porque ahí se juega algo del orden de un goce. El analista deviene semblante de objeto plus de goce. Ya les dije, causa de deseo o plus de goce parasitario, diferenciando goce parasitario de goce enlazado al deseo. Ahí es goce parasitario. Presencia de analista es presencia de un goce en el que el analista es semblante, y si es ese maldito, es esa que él le cobra porque no la quiere. Pues ese, como decía el hombre de la rata, usted me quiere casar con su hija. Y Freud no le contestó, yo, casada con mi hija. Bueno, Freud no le dijo, ahí también tenemos una gran enseñanza de cómo intervenir. Bueno, Freud le contestó, usted se casa, no se casa por sus lindos ojos, digamos, se casa por plata, que era toda como ustedes se recordarán en El hombre de los lobos, que era toda la fantasmática y todo el mito individual del neurótico, como lo trabaja Lacan, que se jugaba en los padres del hombre de las ratas. Entonces, si el analista logra, digamos, maniobrar esos tiempos tan difíciles, donde ahora la cosa se juega con el analista. No tengo sueño, no tengo nada para decir, no se me ocurre nada, no, tengo lapsos, sueños, nada. Es como dice Lacan, como dice Freud, recuerdo, repetición y elaboración. Cesan las asociaciones y se actúa, aguiden, que después Lacan va a decir, el actuar lo va a trabajar en actinado el pasaje al acto. El término freudiano es aguiren, actuar. Dice Freud, hay un tiempo, recuerdo, repetición y elaboración, que cesan las asociaciones. Le preguntamos algo, ¿qué se le ocurre? Y hace alguna referencia a la persona del médico. Podríamos decir, en el límite del recuerdo, en el límite de lo simbólico, hay algo que se hace lugar, se adentra a la transferencia en la escena del análisis a través de una actuación, de un acting, de un pasaje al acto, esperemos que no también, algo que se juega en la escena del análisis. No, porque usted tal o cual cosa ahí, es muy sabio Freud cuando dice, voy a ir terminando, porque son -10, para dejar un tiempo de preguntas y comentarios. Entonces, si este tiempo, podríamos decir, el analista puede interpretar, mostrarle la interpretación, le muestra al analizante cómo responde a lo real. Le muestra al analizante acerca de la verdad. Le muestra al analizante qué de las marcas de su historia le impiden acceder a su deseo. Cómo lo detienen o lo retienen en un goce parasitario. Eso es el tiempo de la interpretación, que es solidaria del tiempo del acto, donde se produce un deser del analista como sujeto supuesto saber, una caída del objeto que operó en la transferencia, y podríamos decir también, dice Lacan en el seminario del acto, en un cuadrángulo que él ahí realiza, una disyunción entre A y menos phi. Menos phi, podríamos decir, menos phi con minúscula, menos phi es falta imaginaria que escribe la falta simbólica, reescritura de la falta simbólica, reescritura de la castración, tiempo del no soy, pas de sens, decía hace un tiempo de no soy ese objeto no querido, o no sigo esperando y entonces me hago robar, como tenía el síntoma la paciente, esperando que mi mamá me quiera, o a todo el mundo, bueno, voy a parar acá, pues son -10, tengo reloj ahí enfrente, porque me interesa, me dijeron que dejáramos un rato para comentarios y preguntas. Adelante, Osvaldo. Gracias, felicidades María Eugenia, muchas gracias por compartir este conocimiento.
Tengo me surgieron muchas preguntas mientras te escuchaba. Con miras hacia la dirección de la cura, ¿en algún momento todos estos tiempos de los que hablas empatan o coinciden o siempre son momentos diferentes y están desfasados? Gracias. Bueno, podemos ir haciendo, yo quiero decir algo, son distintos tiempos, pero podríamos decir, hay un tiempo donde se produce el armario de un síntoma, el sujeto supuesto a saber, son tiempos lógicos que uno antecede al otro. Ok. Ahora bien, no son tiempos cronológicos, pero podríamos decir, hay un tiempo donde un analizante trae un síntoma, digamos, ¿no? Un síntoma. Yo atendía en una oportunidad a una paciente que tenía una compulsión a lavarse las manos y pudimos, bueno, ya había ido a cognitivista, había vuelto, le habían dicho que contara las veces que se lavaba las manos, bueno, ya está harta de todo eso, bueno, finalmente concurrió, me acuerdo que la atendí en el hospital a un psicoanalista. Después fue a un hospital, se encontró con un psicoanalista, ok. Pero nosotros trabajamos ese síntoma, entonces ahí podemos decir, se produjo una interrogación acerca de lo que le pasaba, se produjo una constitución de la transferencia en su dimensión simbólica, sujeto supuesto a saber. Pero a mí me gusta mucho, ya se habrán dado cuenta, volver a Freud. Freud decía que cada paso, cada avance del tratamiento tiene lugar una batalla con la resistencia. Que la resistencia no es solamente, como dice Lacan del analista, puede serlo, claro que sí. Los analistas podemos hacer resistencia, dando opiniones, haciendo comentarios, gozando, bueno, haciendo lo que no tenemos por qué hacer, porque estamos ahí, hay una disparidad subjetiva y se trata entonces de que hay un sujeto que es el analizante. Ok, pero digo, puede tener lugar un tiempo donde se trabaja ese síntoma, bueno, la paciente mejora y seguimos trabajando. ¿Y qué final de análisis? Hay varias vueltas en el 8 interior. Hay varias vueltas, podríamos decir, hay unas vueltas donde el análisis progresa en la regresión por las distintas demandas, por los distintos objetos por donde operó la demanda. Y entonces nos encontramos con un tiempo, bueno, no hay muchas preguntas. Y nos encontramos con un tiempo, no coinciden todos los tiempos, claro que no, pero nos encontramos con un tiempo, podríamos decir, donde el paciente, hay algo que le pasa con nosotros y que la cuestión viene porque se trata de algo de lo simbólico que hace límite a que ese material ingrese en el análisis e ingresa por la vía. El tema es poder situar de qué se trata. Porque entonces una paciente que más o menos ese síntoma lo superó, pero se sigue analizando, ahora viene con otra cuestión. Y esta otra cuestión también tenemos que trabajarla. Bueno, hay un sujeto supuesto saber en relación constituido con el analizante, pero nuevamente tenemos que hacer la pregunta de ver si el analizante puede constituir una pregunta de eso que le pasa. O sea, quiero decir, hay giros discursivos, y en cada giro discursivo hay un corte y hay una pérdida de goce, de algo que viene jugando, manifestándose ahí donde el sujeto viene, pero el final del análisis tiene que ver con haber dado varias vueltas, va a decir Lacan, sobre el 8 interior. El 8 interior es el borde de la banda de Moebius, pero podríamos decir varias vueltas, porque hay una, digo, para decirlo, y no decirlo tanto solo con el 8 interior, varias vueltas en relación, pasar una y otra vez sobre esos objetos por donde anidó la demanda del otro hecha pulsión, y cuando digo objetos, digo oral, anal, simbólico, invocante.
O sea, como que no es algo tan lineal, empieza, sigue y termina. No. Todos los que nos analizamos y los que conducimos un análisis sabemos que la cosa no es tan así. Es que me situar qué está pasando. Viene con un material respecto de lo que no se interroga. Y bueno, ahí hay que trabajar para que se arme un síntoma. Viene con algo respecto de lo que se juega en el analista. Bueno, si logramos cortar con ese goce que se juega y que ingresó en la transferencia por esa vía, y ahí se avecina el acto. Tenemos en el horizonte el acto, porque ahí la repetición trae al acto. No sé si te contesté, porque es una pregunta muy buena. Completamente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna referencia bibliográfica para ahondar más en los tiempos lógicos y cronológicos? Bueno, acá, en la proposición del 9 de octubre, ahí trabaja el sujeto supuesto saber, el tema de la transferencia, eso es muy importante, que es la constitución y el inicio del análisis. Las clases del seminario del acto, ahí Lacan también trabaja estos tiempos donde dice que en el acto se trata entonces, a través de la interpretación, hace algunas clases del seminario del acto, el seminario de los 4 conceptos, que yo les decía, ahí Lacan, todo el libro, todo el seminario es muy bueno, pero en la edición de Paidós tenemos un capítulo que lleva por nombre la presencia del analista. Eso es realmente muy importante. En Lanzú también habla de la interpretación y que cómo la interpretación apaga el síntoma. De acuerdo, muchas gracias. Bien más, aprovechen que tenemos 5 minutitos. Comentario, pregunta. Ya si luego te interesa, Osvaldo, también hay bueno, con Juan Pablo, que va a ser la última conferencia, hay un grupo de estudio que está iniciando recién ¿qué seminario es? El 11, el de los 4 conceptos fundamentales, se va a revisar es los viernes, 3 de la tarde, hora México, por el día. Argentina son el de 3, y entonces ahí también. Bueno. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Hola, un gusto verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, desde ya agradecida por este espacio, por escucharla nuevamente a María Eugenia, con todo lo que implica la clínica psicoanalítica. Yo ya he participado varias veces acá en Argentina, y la verdad es que son impecables sus clases, sus conferencias, y bueno, quería agradecer a Clínica del Sujeto por este espacio y a María Eugenia por siempre transmitir el psicoanálisis, y que uno, bueno, es continuamente, ¿no? Tiene que estar preguntándose y repreguntándose en estas 3 patas que decía Freud, ¿no? El propio análisis, la formación, la supervisión y lo que, bueno, Lacan decía, el control, ¿no? Que son fundamentales justamente cuando uno ejerce este trabajo, y esto que es tan enigmático, ¿no? Cada sujeto trae consigo esos tiempos lógicos que, bueno, en algún punto a cada uno le juega ese tiempo lógico y no cronológico de diferentes maneras, y bueno, y a mí en la clínica me pasa eso. Entonces no para todos es el mismo tiempo, y bueno, mi reflexión es, uno también es paciente frente a los pacientes.
¿verdad? Claro, hay tiempos como esto que yo decía, cuando uno decís vos es paciente frente a los pacientes. Este tiempo de donde se juega la presencia del analista, donde el analista deviene semblán de un goce, semblán efecto del discurso, semblán de objeto, es ahí un tiempo donde hay muchos análisis que se interrumpen, son tiempos difíciles, son tiempos de no sé para qué vengo, esto no sé para qué me sirve, porque usted tal o cual cosa. Bueno, es un tiempo también donde impera la resistencia, como un tiempo, podríamos decir, de amor de transferencia, donde si el amor de transferencia es lo que predomina, también es el viraje resistencial de la transferencia. Entonces, Sí, y bueno, sobre... Sí, perdón, María Eugenia, pero esto que vos decís de la resistencia, muchas veces cuando vienen pacientes con problemáticas psicosomáticas y dicen, no, yo vengo porque tengo problemas del corazón y quiero que me... y el cardiólogo dice que no tengo nada, o me falta el aire, o la presión se me sube, pero bueno, de alguna manera a veces es muy hablan importante solamente lo de que eso. Sí, es muy importante lo que traes, porque, a ver, el tiempo de entrevistas preliminares puede ser 5 años, pueden ser 2 entrevistas o puede ser 5 años, porque nosotros podemos pensar que tal o cual cuestión es psicosomática, ya la división cuerpo y alma hace tiempo que filosóficamente la tenemos, podemos pensar de alguna manera, pensada de otra forma, y además pensamos en la estructura RSI, que Lacan en el nudo ubica en lo real vida, quiere decir algo en el orden de la vida, de lo real del tejido enlazado a lo simbólico y lo imaginario. Hay algo que donde a veces, y tal vez lo de la psicosomática es algo con lo que tenemos que trabajar y acompañar al analizante hasta que pueda decir algo de eso. Yo he atendido a algunos pacientes en el hospital y que tal vez pudieron no hacer tanto con la psicosomática, pero sí poder empezar a hablar de otras cuestiones y no solo de la psicosomática. Empezar a hablar de otras cuestiones. Me acuerdo que un analista decía, si no podemos avanzar para adelante, aunque sea por el costado hacemos algo. Bueno, empezado, lo de la psicosomática seguía siendo un problema, pero en tanto y en cuanto podía hablar de su trama libidinal, de sus relaciones, de sus lazos afectivos, de sus relaciones con la madre, el padre pasado, los ataques de asma disminuían. O al menos podía tener alguna noticia de cuando estaban por venir los ataques de asma, y entonces podía hacer alguna otra cosa. Entonces, el tema es que no abandonamos la lucha. Es así. Esto es lo que me gusta transmitir. Gracias. Bueno, pues, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Eugenia. Muy generosa, amable y muy clara. Bueno, pues dejemos aquí. Les invitamos a continuar con el programa. Y bueno, pues hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, gracias por la invitación y que tengan una buena jornada, que continúen. Gracias, María Eugenia. Gracias. Gracias.